Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. El Frente Amplio busca cómo marcar la agenda política, pero todavía no le resulta del todo fácil. Cuando van casi 6 meses de la presidencia de Lacalle Pou y con la emergencia sanitaria como telón de fondo, la izquierda, que deja atrás 15 años de gobierno, procura hacerse escuchar y consolidar su papel como oposición. ¿Cómo lleva el Frente Amplio este proceso de adaptación? ¿Qué espacio deben tener los dirigentes históricos? ¿De qué manera transcurre la renovación generacional? Vamos a conversar de esos y otros puntos con la senadora Lucía Topolansky, dirigente del MPP Frente Amplio. Senadora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sobre ese punto que yo dejaba ahí planteado, ¿qué impresión tiene usted? ¿El Frente Amplio logra marcar agenda política? Mire, yo cuando ingresé en el Parlamento fui oposición, era el gobierno de Jorge Valle. Pero este momento es abismalmente distinto porque 13 días después de asumido el gobierno, la nueva administración, se instaló como primera figura de la realidad nacional la pandemia. Entonces, ese telón frontal que tenemos es lo que ha condicionado todo. Primero hubo un funcionamiento parlamentario y hasta el día de hoy le diría, porque yo me reintegré hace poco, muy lento. Estamos ya un poquito más de mediados de agosto y todavía no hemos terminado de integrar los organismos de gobierno y los nombramientos de embajadores y ese tipo de cosas. Y en realidad la única discusión de fondo que se dio fue la ley de urgente consideración, aunque hay leyes más pequeñas en discusión en las comisiones, hay un funcionamiento como en cámara lenta. Yo nunca lo había visto, yo hace 20 años que estoy ahí, y además es un momento en donde uno se mueve con pies de plomo porque todo queda como atado a poder salir de la emergencia sanitaria, ¿no? Fíjese que paradójico que en todo este tiempo hubo una sola interpretación y la hizo el partido de gobierno al partido de gobierno. Una sola interpelación, dice usted. Y la hizo el propio partido de gobierno sobre los ministros del partido de gobierno. Porque que en realidad, bueno, era una interpelación hacia atrás, ¿no? Era una interpelación al gobierno anterior. No, se llamó a los ministros actuales. Sí, de acuerdo. Pero la y crítica era hacia el acuerdo ROU-UPM firmado en el gobierno Vázquez II. Hay una sola inversión grande en marcha del país, que es esa, además, a la cual el gobierno explícita o implícitamente se agarra con desesperación porque es lo que va a mover la aguja económica. Pero fuera de eso, fíjese que escenario extraño. Sí. Mírelo con eso. Porque nosotros... Pero de todos modos, parece claro... Es que no tengamos nada que preguntarle a los ministros. Entendemos que en este momento hay cosas que no... es decir, hay esfuerzos que deben estar centrados en otro lado. Esa es la enorme responsabilidad que está demostrando el Frente Amplio. Ahora, yo le hacía la pregunta porque lo que se ve es que el Frente Amplio más bien reacciona ante iniciativas del Poder Ejecutivo o de los partidos, de los parlamentarios de los partidos que integran la coalición de gobierno. No es así. Nosotros hemos desarchivado leyes, hemos presentado leyes nuevas, hemos hecho muchísimas intervenciones en medias horas previas,
pero la prensa está toda dedicada a otros temas. Usted dice que la responsabilidad es de la prensa. No, porque lo que ocurre es eso, lo que se nota es que el Frente Amplio no logra meter temas en la agenda. ¿Usted le atribuye la responsabilidad a los periodistas? No, yo no le atribuyo, a los periodistas serían los últimos que se le atribuiría porque son trabajadores como cualquier otro. Yo veo una circunstancia, después hay que ver por qué es así. La circunstancia es esta. En realidad, Mauricio Rosenkopf lo definió de la mejor manera, como con esa capacidad de síntesis que tienen los poetas. Este gobierno es una gran agencia de publicidad en coordinación con los 3 grandes medios televisivos, fundamentalmente. Entonces, esa definición hace que sea bastante excluyente todo lo demás que sucede. Por ejemplo, a ver, pero ¿qué iniciativas del Frente Amplio no han tenido el destaque que hubiesen merecido? ¿Cuáles menciona usted en este momento? Bueno, por lo menos se presentó una ley sobre tierras, no he visto un solo renglón. Estamos en una ley sobre el pequeño comercio, tampoco. Desarchivamos como 10 leyes que habían quedado el periodo pasado, es decir, no figuramos, así de sencillo. Ahora, también hay un poquísimo protagonismo de algunos ministros. Tampoco daría la impresión de que hay una agenda publicitaria muy bien pensada y que es la que domina el imaginario. De todos modos, con la introducción del presupuesto, creo que eso va a tener un pequeño giro. Los periodistas que cubren el Parlamento han notado que el Frente Amplio utiliza con frecuencia la media hora previa de las sesiones del Senado para hacer exposiciones, sí, con cuestiones políticas de primer nivel, digamos, ¿no? Hasta ahora ese espacio no se usaba para eso, se usaba más bien para otro tipo de asuntos, ¿no? Por ejemplo, para planteos que habían recibido los legisladores de una delegación, de un grupo de vecinos. No, eso fue una modalidad que usó fundamentalmente el Partido Nacional en la legislatura pasada, pero nosotros siempre hicimos cosas de pienso, estando nosotros mismos en el gobierno. Utilizamos la media hora previa de otra manera. Pero esta vez la están utilizando con frecuencia. Previa no se ha levantado ninguna. Entonces, y además yo miro, porque miro el lugar donde está allí la prensa, casi no hay. Llama la atención. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, constato un hecho. No tengo absolutamente claro todas las razones, pero me doy cuenta que esa especie de resumen que hace Rosenkopf tiene razón. Hay una cuestión muy orquestada publicitariamente y excluyente. Ahora, efectivamente, entonces, la media hora previa es un ámbito que ustedes están eligiendo para poner temas arriba de la mesa. Sí, por ejemplo... la semana pasada usted habló del presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. Sí, pero antes había hablado por el presupuesto para las intendencias, porque ya desde OPP se dieron señales de que no va a haber, las transferencias van a ser menores, cuando nosotros sabemos todo lo que importa la transferencia de rentas generales a la Intendencia y que se suprimió el Fondo Metropolitano. Hice esa intervención, no obtuve ni un renglón, y en esta de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es preocupante, tampoco obtuve un renglón y tampoco envié mis palabras al gobierno. A ver, usted habló esta semana pasada, después que el viernes 7 el Poder Ejecutivo anunció que excluía a 7 rubros vinculados al área científica del decreto del 11 de marzo, aquel que había topeado el gasto de este año en 85% de lo ejecutado en 2019, ¿no? Pero hubo por lo menos 4, pero hay más todavía. Pero hubo por lo menos 4 importantes. La Universidad de la República, que es responsable del 80% de la investigación, la UTEC,
el Polo Tecnológico de Pando, que tiene ya una tradición larguísima de investigación, el CUDIM. El otro día, después de haber hecho la media intervención, vino la gente de honoraria de la Liga por el tema del corazón, que ellos también investigan determinadas cosas y también reciben el recorte. Entonces yo decidí mandar mis palabras, no al gobierno, porque el gobierno no creo que para el gobierno no tengo ninguna importancia yo, sino a las organizaciones sociales, para empezar un diálogo con la sociedad, por lo menos vía las palabras que uno dice en la media hora previa. Pero usted remarcaba recién, decidió que no iba a pedir que sus palabras fueran remitidas al Poder Ejecutivo. No. ¿Por qué? Porque eso se hace habitualmente. Sí, en este caso, ¿por qué optó por lo otro? Porque no creo que me den ningún... Yo les podría haber mandado en realidad el presupuesto daría la impresión, visto de afuera, que está comandado por Alfi. Yo podría haberlos mandado a Alfi, a Beleche, pero creo que no tienen para ellos ninguna importancia lo que yo opine. Entonces era como un gesto inútil. Entonces decidí mandársela a todo el mundo vinculado a la ciencia, las organizaciones sociales vinculadas a la ciencia o que se benefician de la ciencia. Por ejemplo, la Federación Rural, que se beneficia de las investigaciones de línea, para poner un ejemplo. Uh-huh. Usted sabe, a propósito de esto, del tema que usted eligió para esa presentación en la media hora previa, ¿usted sabe cuál es la argumentación del gobierno? Que no hay más remedio que recortar este año, porque estamos hablando del recorte de este año 2020, ¿no? La ley de presupuesto viene después. No hay más remedio que recortar por el déficit fiscal alto que dejó el gobierno anterior, en el orden del 5% del PBI, y que ahora seguramente va a crecer por mayores gastos que el Estado está haciendo en el plano sanitario y en medidas paliativas en lo económico-social por la emergencia sanitaria, y va a crecer el déficit fiscal por los menores ingresos en materia de impuestos que va a tener el Estado por la merma en la economía a raíz también de la pandemia o de las medidas que se tomaron ante la pandemia. ¿Qué responde usted a propósito de esas limitaciones que tiene el Estado en su caja? Bueno, nosotros dimos una dura discusión sobre la rendición de cuentas, porque en realidad fue ahí donde se dio, en las dos cámaras, y ahí dimos nuestra opinión. En realidad el Uruguay, y esto yo tomo las palabras de CEPAL, quedó rankeado primero en la conducción de la crisis sanitaria, pero entonces ahí hay que dejar claro que desde el 2008 había un sistema nacional integrado de salud, se estaba invirtiendo el 9 con algo % del PIB en salud, cosa que era ya señalada en el documento de 13 puntos que firmó la coalición que gobierna, como que era algo igual que Dinamarca, algo como demasiado excesivo, y eso le permitió al gobierno una cantidad de cosas que no se pudieron hacer en Chile, en Perú, en Ecuador, que había un sistema de conectividad sólido que permitió no solo todo ese mundo del Zoom, que yo tuve que aprender a usarlo pero lo detesto, sino todo el mundo de la educación, que no fue un corte tan abrupto, aunque es verdad, no es exactamente lo mismo y la conectividad fue variable, pero no fue como en otros países en que el corte fue absoluto y total, es decir, todo ese escenario donde el gobierno se apoyó en la gestión de la crisis le da ese resultado. Pero CEPAL pone que Uruguay es el último país de Latinoamérica en apoyos económicos para la salida de la crisis, que es la otra pandemia que se desata en paralelo. Y eso es así. Y entonces ahora con la ley de presupuesto, porque ya se han adelantado cosas, por eso yo me refiero al presupuesto, no solo al decreto 90
El decreto 90 es un decreto para este año, para el gasto en este año 2020. No solo al decreto 90 y a lo de las vacantes de este año. Ya se anunció, porque le he oído declaraciones a varios, y quejas de los ministros. Hay ministros que han salido a decir que precisan más presupuesto. Quiere decir que ya han tenido anuncios. Entonces, creo que ahora va a empezar, recién ahora en diferido, va a empezar la discusión política de fondo, ¿no? ¿Y cuál es la discusión política de fondo? Ojo, mire que sé que este es un tema gigante y ya lo vamos a tratar con más tiempo otro día, pero desde su punto de vista, ¿cómo se solucionan estos aprietes con el presupuesto, teniendo en cuenta el déficit fiscal alto, teniendo en cuenta el alto porcentaje que la deuda representa sobre el producto de nuestro país, ¿no? Bueno, pero mire Estados Unidos, mire Alemania, mire Francia, mire toda la Unión Europea, mire casi todos los países del mundo, y verá que nadie juega a la chique para salir de la situación económica, sino que en realidad tratan de jugar al movimiento de la economía y después se harán las correcciones necesarias, ¿no? Una pyme, ese mundo maravilloso del emprendedurismo, que son las unipersonales, que tuvo que cerrar 5 meses, no basta con 2 préstamos de 12.000 pesos para que retome. Eso no es real, no funciona en la vida así. Porque además el titular de la unipersonal, como es patrón de sí mismo, podrá tener algún empleado que fue al seguro de paro y ahí se manejó bien la situación, pero él no tuvo nada y no es rentista, no tiene un doble apellido, no se llama Mailos, etcétera, etcétera, no tiene con qué bancar y capaz que cierra la unipersonal. Y es una y otra y otra y otra y otra, más todo el mundo del monotributismo. Es decir, hay todo un mundo económico que está pendiente, y tengo miles de ejemplos, porque gente que me ha llamado, gente que ahora que empecé a salir más a la realidad, me he encontrado, que son situaciones pequeñitas, pero ese mundo es tan importante como, es decir, los motores de la economía de los que habla Arbeleche, tienen distintos tamaños de motores, los grandes motores, los medianos motores y los pequeños motores. Cuando nosotros, y lo seguimos pensando, reclamamos un ingreso ciudadano de emergencia que se ha dado en todos los países, prácticamente en todos los países, es porque ese pequeño ingreso de emergencia permite dar a un montón de familias, todas esas que están comiendo y siguen y van a seguir por un tiempo, desgraciadamente, en las ollas populares, ollas que no han sido apoyadas por el gobierno, dicho sea de paso, les permite dar un pequeñísimo, un pequeñísimo anclaje, y además esos pesitos no van a ir para las Bahamas, esos pesitos van al comercio local, que es también una unipersonal. Ahora, y ahí se retroalimenta. Pero la ¿cómo responde usted a propósito de las limitaciones justamente en materia de gasto? Le incorporo para terminar esta parte de la conversación la novedad del viernes con la aparición pública de la calificadora de riesgo Moody's, que le mantuvo a la deuda uruguaya la nota Baa2, o sea, la mantuvo dentro del grado inversor, un escalón por encima del mínimo, con perspectiva estable, pero basado en la idea de que la nueva administración implementará reformas económicas y fiscales estructurales que contrarrestarán la erosión actual de la economía y la fortaleza fiscal del Uruguay. En particular, señaló que su atención va a estar puesta en el próximo presupuesto quinquenal. Las autoridades han manifestado públicamente su intención de buscar la consolidación fiscal. Las metas que se propongan y el cumplimiento de las mismas serán un factor clave en nuestro análisis de la calidad crediticia de Uruguay. O sea, está ahí poniéndose condiciones para el mantenimiento del investment grade, que es tan importante para un país a los efectos justamente de los créditos que toma en el exterior, ¿no? De Alaska
a Tierra del Fuego cuál es la situación en Latinoamérica, para hablar solo de un continente, en relación a todas estas calificadoras. Veámoslo en el contexto, porque estamos en una situación en que la economía mundial se paró. Entonces, cuando yo veo los millones de desocupados en algunos países y demás, veo que lo nuestro no es excepción, somos parte de un problema mundial, pero nosotros tenemos que tratar de que las familias, que además ahora están amenazadas porque UTE dijo que a partir de octubre cortaba el suministro si no había pago, por eso nosotros pedíamos pequeños apoyos, pequeñísimos, una cosa, y dábamos la financiación, porque cuando se discute el impuesto a los salarios públicos, nosotros hicimos dos propuestas. Uno, que eso se llevara hasta fin de año, es decir, que no fueran 2 meses, sino que se llevara hasta fin de año ese impuesto, y otro, que se le pusiera un impuesto similar, no al capital, no a las empresas, sí al salario, al ingreso familiar de grandes ejecutivos privados que en su mayoría ganan mucho mejor que el sector público, por eso algunos no agarraron responsabilidades en el sector público, y entonces con eso se podía armar una vaca para financiar esa pequeñísima erogación, y eso entraba en la economía circular, porque eso no se iba a gastar en azúcar, en supergas, en una serie de cosas que son imprescindibles para el diario vivir, porque si no, en el largo plazo, va a venir la desocupación. ¿Cuál es el ciclo que trae? Para usted entonces la solución era a esos apoyos tanto a pequeñas empresas como a personas castigadas por esta situación, que en parte habría que financiar con ese impuesto a ingresos altos del sector privado. Una de las propuestas, pero porque el gobierno también obtuvo préstamos, porque estaban prontos los préstamos contingentes, pero yo quisiera que cuando se hace el relato se dijera todo. El gobierno saliente le heredó préstamos contingentes de fácil obtención al Uruguay, estaban prontos. Entonces lo que nosotros estábamos planteando es que está muy bien los fondos de garantía, votamos esas leyes que vinieron al Parlamento, una cantidad de cosas en relación a los seguros de pago, todo eso lo votamos, pero sigue habiendo un mundo muy grande, que es el mundo emprendedor. Yo soy hincha del emprendedurismo, ¿no? Creo que está muy bien cuando alguien que no quiere estar en dependencia o que pierde su trabajo toma una iniciativa y se genera su propia fuente de trabajo. Es realmente admirable eso, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros debemos aplaudir porque ayuda a la economía del país. Pero esa persona no tiene espalda. ¿Y por qué? Es lo que nosotros tenemos que discutir, se tendría que ser el centro de discusión. ¿Cómo ayudamos? Porque es uno y otro y otro y otro y otro, miles son. Para terminar esta parte de la entrevista, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué para usted el gobierno no va por el lado que usted está indicando en este momento o que el Frente Amplio como tal ha estado planteando? Bueno, el gobierno, por lo que dice, porque yo no... el diálogo de la oposición con el gobierno es bastante pobre. Nosotros tuvimos una entrevista con el presidente Lacalle, se le presentó un documento, nunca hubo una respuesta formal. Pero su interpretación, ¿cuál es? ¿Por qué no van por este camino que ustedes indican que es tan obvio? Sí, pero yo sería tan obvio. Le hacía esta aclaración para decir que voy a contestar de acuerdo a las declaraciones que escucho, no a diálogos que pueda haber porque no los hay. Daría la impresión de que el gobierno va a centrar todo. El gobierno dice, nosotros hicimos una promesa electoral de no poner impuestos, de bajar las tarifas y de disminuir el déficit fiscal. Dice 3 o 4 cosas, ¿no? Muy bien. Impuestos tuvo que poner 2 porque la realidad lo obligó, del que hablábamos,
y el retiro de 2 puntos del IVA en las compras con tarjeta. Y después las tarifas por ahora se subieron, y por ahora, ya el otro día lo escuchaba al presidente de UTE, no sé si... a un directivo de UTE, la presidenta es una señora, diciendo que por este año no bajaba. Entonces, por ahí no se puede cumplir, entonces van por los salarios. La discusión en los consejos de salario es bastante dura, y después van por el ajuste presupuestal. Es decir, ese decreto 90 es un 15% sobre lo ejecutado, que nunca es un 100%, rara vez es un 100%, así que es más del 15%. La no reposición de vacantes, la supresión de todos los contratos a términos, se crea un Ministerio de Medio Ambiente y hay 70 contratos a términos de la Dinama suprimidos. Es decir, yo no sé cuál va a ser el panorama. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Va por ahí. ¿Por qué se va por ese camino? Bueno. ¿Por qué, entre comillas, esa insensibilidad ante medidas que habría que adoptar para recuperar a esos sectores de la economía, como el de las pequeñas empresas o a la gente que ha sido más golpeada? Yo no voy a usar la palabra sensibilidad porque se ha usado para un fregado y para un barrido. Yo no lo voy a usar. Yo lo digo, hay opciones políticas. Y la opción política que desde afuera da la impresión que tomó el gobierno es cumplir esas palabras que se dijeron en la campaña electoral y que pueden ser beneficiosas para algún sector de la población, pero no es la mayoría del Uruguay. El Frente Amplio no tiene nada que decir a propósito de las cuentas, cómo dejó las cuentas del Estado, su gobierno, su último gobierno. Es público cómo quedaron, pero hay cosas que se dicen que no son exactamente iguales, y como en realidad lo que se escucha es una sola campana, es difícil esta discusión, porque nosotros lo dijimos con toda claridad en las dos cámaras en la discusión de la rendición de cuentas. Ahí hay actas para el que quiera bucear y enterarse, mucho papel para leer. Y después nosotros por lo menos pretendemos que en el relato aparezca la totalidad de la información. Bueno, esa es nuestra lucha en este momento, pero la realidad es que nosotros decimos con toda claridad que hay cosas que ya no se pueden. Por ejemplo, la salud es más del 9% del PIB. Quedó demostrado que eso le sirvió al Uruguay, y de eso no se puede ir para atrás ni un tranco de pollo. Si le parece, hacemos una pausa y ya vamos por otro lado en este reportaje. Estamos con la senadora Lucía Topolansky.